Auspician este programa Sancor Seguros. Auspicia Impacto Económico. Confluencia Ambiental. www.confluenciaambiental.com.ar. Bienvenidos, nueva emisión de Impacto Económico desde los estudios de Videocenter para todo el Alto Valle, Cutralcó, Plaza Winkle y Zapala. Anticipo de temas para el programa de hoy. Vamos a compartir la entrevista que grabamos a Tomás Bulat, quien la semana pasada visitó Neuquén, invitado por la Fundación Alfa y Omega. También vamos a analizar junto a Miguel Abadovsky, secretario de la Cámara de Comercio de Cipolletti, el proyecto de reforma del Código de Comercio de la ciudad que está generando un debate entre los integrantes de la Cámara, los comerciantes y el municipio. Una de las novedades de esta semana tiene que ver con el proyecto de ley que presentó la presidenta para cambiar el domicilio de pago a los bonistas y sustituir al fiduciante, que es el Bank of New York, por Nación Fideicomisos. Voy a dar mi opinión con respecto a esta iniciativa en el cuarto bloque. El punto aquí que hay que analizar es que siempre hay costos alternativos. Pagar el juicio en función de la sentencia del juez Griesa tiene un costo, no pagar también tiene un costo. Hay que analizar cuál es el costo mayor en términos de los intereses para la actividad económica, para la Argentina y el impacto que pueda tener cada una de estas vías de acción. Y vamos a comenzar con un tema álgido también que tiene que ver con otro proyecto de ley que es la reforma a la ley de abastecimiento. Es uno de los 3 proyectos de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo. Para analizarlo invitamos a Jorge Gómez, es abogado y profesor de Derecho de la Universidad del Comahue. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien. Jorge, con respecto al proyecto, me gustaría plantearte algunos puntos de los más cuestionados por la comunidad empresaria, por la oposición, que me des tu opinión y analizar a posteriori si es compatible o no con la Constitución, que es uno de los cuestionamientos que se le hace al proyecto. Por ejemplo, el proyecto plantea el establecimiento de márgenes de utilidad y de precios, es decir, precios máximos que puede definir la Secretaría de Comercio. Bien, antes que nada, sí. Este proyecto que implica modificar la ley de abastecimiento no significa que el Estado sin este proyecto no tenga herramientas para enfrentar la especulación, el agio, las actuaciones en el mercado que puedan ser monopólicas o oligopólicas que distorsionen precios o que impliquen el desabastecimiento de bienes y servicios. Pero este proyecto en sí tiene algunos puntos para cuestionar, como por ejemplo este de la fijación de precios y márgenes, porque le da una gran discrecionalidad a la Secretaría de Comercio, porque puede fijarlos en todos aquellos bienes y servicios que puedan ser considerados necesarios para satisfacer el bienestar general de la población. Y en toda la cadena productiva. Y en toda la cadena, pero no solamente en la contratación o locación de bienes, muebles o mercaderías, sino en todo tipo de prestaciones, tanto a título oneroso como a título gratuito, sean en el ámbito económico, cultural o inclusive de recreación. O sea que este es un espectro muy amplio, donde en definitiva el funcionario de la Secretaría de Comercio va a tener la posibilidad de definir qué es necesario o no para la población, qué debemos consumir o no debemos consumir, y en ese punto a dónde yo puedo o el funcionario puede determinar precios de referencia, máximo, mínimo, o en cada una de las etapas del proceso de producción. Claro, además da un margen amplio para definir qué es una ganancia razonable o qué es una ganancia excesiva, ¿no? Por supuesto. Está establecido lo cual, de forma muy amplia. Claro, lo cual es un retroceso desde el punto de vista político e institucional, claro, porque implica casi como atribuirle al Estado el monopolio de la razón. Claro, tal cual. Bien, y hay un tema grave en esto,
porque no solamente el proyecto faculta a definir estos niveles, sino que faculta, entre otras cosas, a obligar a un productor, a un prestador de servicios, a un constructor, a un industrial, a tener que seguir produciendo, comercializando, distribuyendo, transportando bienes que tal vez, o servicios, que resultan antieconómicos. Claro, o sea, ¿bien? te obliga a producir a pérdida. Exactamente. Y o vender. Pero ¿esto qué significa? El riesgo de que el empresario, el constructor, el transportista, el prestador de servicios tenga que consumir su capital de trabajo. Claro, claro. Porque hay un tema, el quid de la cuestión en una economía con alto nivel de inflación como tenemos, el mayor dilema que hoy tienen los productores de bienes y servicios es la reposición de los stocks. Claro, tal cual. ¿Está? Entonces, si me obligan a vender, ¿cómo repongo stock? El Estado, ¿qué previsión adopta sobre esto? O sea que esto abre además del camino, no solo el camino hacia la arbitrariedad, sino abre un camino altamente conflictivo, donde va a haber reclamos y demandas contra el Estado para que el Estado se haga cargo del resarcimiento de estos perjuicios que pueda ocasionar. Sí, sí. Además, también se le otorgan a los gobernadores de las provincias la facultad de interferir y de ser parte, digamos, sí, a los como gobernadores poder de policía. A los gobernadores de provincia se le da esta facultad también, no la facultad, por ejemplo, de fijar, por ejemplo, la facultad esta de decir, obligar a vender, obligar a comercializar, no, pero sí la facultad de precios máximos, precios mínimos, de reclamar entrega de documentación, secuestrar documentación, que aparte puede ser hasta confidencial para el circuito económico de la empresa, ¿no? Así que son amplias facultades. Otro de los puntos para comentar también, y quienes no estén tan enterados del tema se puedan interiorizar, las sanciones por incumplimiento que van desde multas, clausuras, inhabilitación, decomiso y para quienes eleven injustificadamente los precios. Bien. Acá también, de nuevo, bueno, quienes eleven acá, injustificadamente. Acá lo que impacta, obviamente, es que vamos de multas que van desde 500 pesos a 10 millones de pesos. ¿Bien? Y acá, cuando las leyes prevén sanciones tan altas, el riesgo que se corre es que esas sanciones nunca se apliquen. Porque al ser de semejante envergadura, el cumplimiento puede resultar imposible. Ahora, una de las características de este proyecto, que va con otros dos proyectos, es que en la reforma a la Ley de Defensa del Consumidor, en la modificación a la Ley de Lealtad Comercial, que también se modifica en un aspecto, y en la modificación a la Ley de Desabastecimiento, se prevé que las multas van a ser apelables, pero como requisito para poder ser apeladas o recurridas, deben ser previamente abonadas. Hay que pagar primero y... Hay que primero pagar para poder cuestionar. Y esto, si bien el recurso exige esta condición, dice que el pago se podrá exceptuar cuando se acredite que puede causar un perjuicio irreparable. Con lo cual, aquí también, lejos de generar precisión, se abre también un espacio de incertidumbre. Porque ¿quién va a definir si el pago de una multa hasta determinado monto genera o no perjuicio irreparable? Y el burócrata de turno. Exactamente. Y mientras esto se define, el recurso no se concede. Bien, así que esto genera mayor inseguridad jurídica y mayor incertidumbre y el riesgo de darle a nuestros funcionarios mayores potestades. Es decir, el poder de policía tiene que estar acotado, no puede ser tan amplio, no puede ser laxo. Claro, tal cual. Bueno, vos coincidís en que el gobierno está buscando otra herramienta para actuar sobre el aumento de los precios. Mira, yo lo que creo sobre esto es lo siguiente. Hoy, sin este proyecto de ley, el Estado, ahora, antes y hace 50 años, tiene herramientas para enfrentar todas aquellas conductas abusivas que puedan generar al desabastecimiento o a la distorsión de precios. Bien, en este escenario, este proyecto de ley para mí tiene una finalidad política muy clara. La primera es distraer la atención pública. ¿De qué? De temas esenciales. Esos temas esenciales hoy son procesamiento del vicepresidente de la Nación, la causa de la efedrina que involucra a funcionarios nacionales y la investigación en el exterior sobre la ruta del dinero que supuestamente proviene de la corrupción. Estos son temas institucionales de importancia. Nunca antes en Argentina hubo procesados, vicepresidente y funcionarios de alto rango como los que están hoy. Claro. Esto es fundamental porque no podemos avanzar
en la construcción de un país serio si no atacamos la corrupción y superamos la impunidad. Y desde el punto de vista económico, si este proyecto de ley no se hubiese presentado, lo que tenemos que estar discutiendo hoy son las causas que han llevado a este descalabro económico. ¿Cómo superamos el déficit fiscal? ¿Cómo logramos el superávit gemelo? ¿Cómo eliminamos o reducimos la inflación? ¿Cómo salimos del cepo cambiario? ¿Cómo hacemos nuestra economía competitiva? ¿Cómo logramos mayor producción, empleo y exportación de nuestros productos? Nada de esto soluciona el proyecto. Ahora, el otro día leí un artículo de Augusto Costa, que es el secretario de Comercio de la Nación, que plantea que estos proyectos apuntan a defender al consumidor. Bueno, esta es otra cuestión. A ver, en estos proyectos hay una filosofía que caracteriza la filosofía de todos los actos del gobierno. El gobierno, más allá de todos los defectos y cuestiones que podemos poner sobre la mesa en cuanto a sus malas políticas, lo cierto es que este gobierno tiene iniciativa política y tiene iniciativa política para instalar los temas y los instala siempre sobre la base de la antinomia. Siempre generando la antinomia. En el caso de la deuda externa es los fondos buitres versus patria o buitre. En su momento era Todman versus Perón. El imperialismo versus... Siempre la antinomia. Y hay otra antinomia que es los pobres consumidores y los malos empresarios. Entonces, este proyecto apunta, se vende y se instala como que es necesario para la defensa de los consumidores. Yo lo que quiero decir en esto es, sin estos proyectos, hoy los consumidores están bien protegidos. No digo que no se pueda mejorar el marco normativo actual, pero hoy tenemos nosotros una ley nacional, la 24.240 y sus modificaciones, que rige en todo el país y protege a consumidores y usuarios. Las provincias, como autoridad de aplicación, han desarrollado en sus respectivos ámbitos dentro de la Dirección de Comercio, ejemplo Río Negro y Neuquén, tienen la Oficina de Atención de Defensa del Consumidor que funcionan muy bien. En los últimos años han aumentado en la atención de estos reclamos y se han ido especializando. Y ahora también los municipios, por ejemplo en Río Negro, han habilitado las oficinas municipales de defensa del consumidor, que están atendiendo y satisfaciendo, creo, de una manera razonable y rápida. Bien, y a esto hay que agregarle también la posibilidad del reclamo judicial. Ahora, lo que han hecho con esta ley es, por ejemplo, la creación del fuero judicial para atender las cuestiones de relación del consumo, que solamente para la capital prevé la creación de 8 juzgados nacionales federales de primera instancia, una Cámara de Apelaciones con 6 miembros, y todo este conjunto de 8 juzgados y una Cámara requiere una plantilla de 156 personas para poder operar. O sea, estamos hablando 156 personas para poder hacer funcionar solamente en el ámbito de la capital federal a 8 juzgados y una Cámara. A esto... Más gasto público, más gasto público. A esto agregale que el proyecto de ley prevé, por un lado, la creación de los conciliadores en una instancia de mediación obligatoria previa de los reclamos que hagan los consumidores, que hay que crear un registro de conciliadores cuyo número es ilimitado, que también implica una erogación para el Estado, más otro ente que es la auditoría en relaciones de consumo, que va a funcionar en la Secretaría de Comercio con auditores que van a tener rango de director nacional. Ahora, volviendo al proyecto de reforma de la ley de abastecimiento, ¿a tu juicio es constitucional o no? Bueno, a ver, resumido. Sí, yo creo que en principio es constitucional. En principio es constitucional. ¿Por qué debo decir en principio? Porque la constitucionalidad e inconstitucionalidad de una norma no se puede analizar en abstracto. Claro, bueno, pero el artículo 14 te garantiza el derecho a usar y disponer de tu propiedad. Claro, perfecto. Yo entiendo que ese derecho implica que uno, si quiere vende, si quiere produce, pues producir es un derecho, no es una obligación, y podés determinar vos el precio de tu propiedad. Bueno, de tu producto. acá se abre un tema, una discusión que es interesante. Sí tenemos derecho de usar de la propiedad,
Ahora, el derecho a usar de la propiedad, ya cuando estamos hablando de bienes que pueden tener un impacto social o que pueden ser imprescindibles para el bienestar de la población, ahí entran a jugar otros valores. Claro, pero entonces, ¿quién define qué es abuso y qué no? Bueno, esto no lo puede definir, acá viene el tema, esto no lo puede definir la Secretaría de Comercio, esto lo tiene que definir la justicia. Ahora, este proyecto, así como está formalmente, le garantiza al perjudicado la posibilidad de recurrir judicialmente para que se revise la decisión. Lo cierto es que desde que se haga uso de esta facultad, aún arbitrariamente, hasta que se revise judicialmente, va a pasar un tiempo suficientemente prolongado y ese tiempo sirve hoy como una espada de Damocles para someter y disciplinar a la dirigencia empresarial. Por eso el proyecto, en manos de esta gente, es peligroso. Sí. Claro, lo que pasa es que vos tenés que diseñar un proyecto de ley que, digamos, no ataque la propiedad privada, aplique quien lo aplique. Porque, digamos, no lo van a aplicar ángeles, ni en este gobierno ni en otro. Sí. O sea, yo creo que es anticonstitucional de acá a la China. Bueno, depende cómo se ejerza. Por eso la inconstitucionalidad debe verse en... Si hoy se planteara, esta es mi opinión, si hoy se planteara en abstracto la inconstitucionalidad, creo que sería improcedente. La inconstitucionalidad hay que verla en el caso concreto. Bueno, lo dejamos para otro debate. Sí. Ahora, acá hay un tema central también. Yo creo que lo mejor para el consumidor es, primero, que tengamos una moneda sana. Por supuesto. Que no haya inflación. Por otro lado, cuando se habla de proteger al consumidor, yo digo, ¿quién nos protege como contribuyentes ante la presión fiscal? Es decir, lo mejor para el consumidor es aumentar la oferta de bienes, que haya más bienes, que baje el precio, que mejore la calidad, y para eso tenés que dar seguridad jurídica. Por supuesto. En esto, cosa que no ocurre hoy por hoy en la Argentina. En esto, si nosotros miramos, esta es otra contradicción de las tantas que tiene este gobierno. Si miramos la necesidad de proteger al consumidor y al usuario, claro, y vemos qué ha pasado en estos últimos 10 años, sí, vemos que los mercados se han ido cerrando, que cada vez hay menos competidores, claro, que muchos rubros se han tornado monopólicos u oligopólicos, y el gobierno en estos 10 años no hizo nada por aumentar la competencia y abrir los mercados. Sí, todo lo contrario. Todo lo contrario, yo coincido en esto. No solamente necesitamos que haya mayor cantidad de bienes, una mayor oferta de bienes, sino que sean de mejor calidad, claro, fundamentalmente, y más baratos. Tal cual. Y moneda sana, porque si nosotros no tenemos la moneda sana, obviamente que el dinero no sirve de nada en la gente. Nuestro poder adquisitivo se va derritiendo como un helado. Coincido totalmente en eso. Jorge, gracias por tu tiempo. Como siempre, se nos hace poco los minutos disponibles, pero queda pendiente la invitación para un nuevo programa. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un saludo a toda tu audiencia. Pausa. En el próximo bloque vamos a analizar junto a Miguel Abadovsky de la Cámara de Comercio de Cipolletti el proyecto de reforma del Código de Comercio para la ciudad. Pausa, abrimos. Auspicia este programa Casinos del Río. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. CIAR.com.ar. Aura Restaurant es el lugar donde los sabores patagónicos y los secretos de la cocina francesa y mediterránea se fusionan para desplegar un universo único de sabor. Aura, te esperamos en Neuquén, Tower Hotel.